Hola a todos. ¿Desde cuándo entendemos la definición de economía como la ciencia que estudia el comportamiento humano como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos múltiples? Siempre entendimos a la economía así. ¿Desde cuándo esta forma de interpretarlo se impuso en los manuales de economía modernos y es la manera general en la cual se define a la ciencia económica? Eso es lo que veremos en este video. Bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo de Economía Ruda y Primitiva. La idea es hacer un video breve que haga una reconstrucción de la génesis de esta definición moderna de economía y los problemas que esta definición tiene o las discusiones en torno a esta definición que existe en la actualidad o en los libros modernos todavía. La definición que di al comienzo de este video, la idea de que la economía es la ciencia que estudia el comportamiento humano como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos múltiples, es una definición que dio Lionel Robbins en un ensayo de 1932. En este ensayo es un ensayo dedicado exclusivamente a definir la significación y la naturaleza, como él lo plantea en el título de su obra, de la ciencia económica. Y en esta obra, él plantea, en la página 23, yo tengo la edición en inglés, no pude conseguirla lamentablemente en español el libro, que la economía es la ciencia que estudia el comportamiento humano como una relación entre fines escasos y medios para usos múltiples. Ahora, esta definición, y lo interesante de esta definición es que cuando Robbins la da, dice, bueno, esto es lo que más o menos creo que todos entendemos. Ahora, si uno rastrea lo que se entendía antes del libro de Robbins por economía, no es la manera en la que se entendía. Solo hay una definición previa en un libro que dice algo parecido, pero la forma de interpretar a la economía, por empezar, que todavía estaba confundido entre economía política y economía. Y segundo, se utilizaba la definición de otro autor que en la historia del pensamiento económico es muy importante, Alfred Marshall. ¿Cómo se definía la economía hasta la definición de Robbins o hasta que la definición de Robbins se haya tornado la central y más relevante dentro de las definiciones de la economía? Bueno, hasta ese momento el libro que gobernó gran parte del estudio de la economía fue el libro de Alfred Marshall, Principios de Economía, que lo escribió en 1889. En este libro, Marshall dice: la economía política o economía es el estudio de las actividades del hombre en los actos corrientes de la vida. Examina aquella parte de la acción individual y social que está más íntimamente relacionada con la consecución y uso de los requisitos materiales del bienestar. Así pues, es, por una parte, un estudio de la riqueza y por otra, siendo esta la más importante, un aspecto del estudio del hombre. Esta definición, que está más enfocada en la riqueza y en el estudio de la actividad humana, fue la central. Es con la que está discutiendo en parte Robbins en su libro. Luego de que Robbins escriba su obra, no es que fue aclamada por todos los economistas como la definición que se va a establecer, pero con el tiempo se fue adoptando como la definición estándar. Analicemos por un segundo las dos definiciones, ¿no? Veamos las escritas y analicémoslo un segundo. La de Marshall lo que nos dice es que la economía, fíjense que todavía dice economía política o economía, porque todavía no se había deslindado el nombre de política del objeto de estudio y estaba en un proceso de transición. Esto ya se había propuesto y Marshall lo está tomando, pero no lo termina de hacer, al punto que su obra, si en las primeras ediciones, se llama Principios de Economía Política. Y dice, es el estudio de las actividades del hombre en los actos corrientes de su vida. Hasta ahí no nos dice mucho más allá de que es objeto de estudio de las relaciones de los individuos. Lo que nos interesa tal vez más es lo que sigue a continuación, cuando dice, examina la acción individual y social
que está más íntimamente relacionada con la consecución y uso de los requisitos materiales de bienestar. O sea, está haciendo referencia a algo que ahora va a aclarar, porque dice, así pues es por una parte un estudio de la riqueza. O sea, estudia cómo la sociedad genera riquezas. Y por otra parte dice, un aspecto del estudio del hombre, no todo, pero una parte que concierne al estudio de los individuos en su proceso de generación de riqueza. Ahora, si lo pensamos, esta definición de Marshall queda muy circunscripta a la esfera de la producción de lo que estudia la economía, ¿no? No está hablando de las decisiones ni del intercambio en la sociedad moderna. Está hablando de un estudio de cómo se genera la riqueza. Podríamos agregarle igual, de cómo se intercambia esta riqueza y de cómo los hombres y los individuos de esta sociedad intercambian esa riqueza en la sociedad moderna. Pero bueno, queda mucho más asociada a esta definición, o parece más asociada a el momento de la producción dentro de la ciencia económica. Por el lado de la definición de Robbins, lo que encontramos es que la definición se enfoca de nuevo en el comportamiento humano, pero como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos múltiples. ¿Cuál va a ser el debate con esta definición? Bueno, creo que nadie discutiría que es un comportamiento de individuos. Y nadie discutiría en parte que dentro del mercado hay una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos. Ahora, la definición planteada así resulta ser muy amplia para un montón de autores posteriores. Y esta va a ser la principal, si se quiere, crítica o reticencias, además de otros que podría haber, pero digamos, con la definición de Robbins, en el sentido de que podemos interpretar que hay un montón de situaciones donde hay una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos. Ahora, esto no se circunscribe por la definición de Robbins ni al mercado ni a la esfera de la producción, sino que lo podríamos utilizar para analizar un montón de otras circunstancias en las cuales no operan condiciones como las que podríamos hablar que son las condiciones de mercado. Por ende, esta definición ha sido criticada en muchos casos como una definición extremadamente amplia. Para ejemplificar esto, yo lo que voy a hacer va a ser traer algunas citas de libros modernos de economía donde encontramos estas definiciones y cómo todavía esta tensión perdura. En la actualidad, las definiciones suelen rondar en torno a la definición de Robbins. Voy a dar algunos ejemplos, pero también vamos a ver los ejemplos contrarios donde aparece la definición de Marshall metida. Entonces, Mochón y Becker, un clásico, al menos en Argentina, se ha trabajado mucho en distintos cursos. Dice, la economía estudia la forma en que los individuos y la sociedad toman decisiones para que los recursos disponibles, siempre escasos, puedan contribuir de la mejor manera posible a satisfacer las necesidades individuales y colectivas de la sociedad. Es una definición muy en tono con la de Robbins, casi que no tiene una diferencia sustancial que pudiésemos señalar. Ahora, así como tenemos la del Mochón, tenemos por ejemplo el caso del libro de Krugman, que también se está utilizando en muchas universidades y cursos introductorios de economía, donde define también la economía, y acá encontramos que dice, y la economía es la ciencia social que estudia la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios. Bueno, por empezar, lo define obviamente como una ciencia social que estudia producción, distribución, consumo de bienes y servicios. Todos cuestiones mucho más específicas que la definición más amplia que da Lionel Robbins. Ahora, después de eso dice, como dijo el gran economista del siglo XIX Alfred Marshall, la economía es el estudio de la humanidad en los asuntos de la vida cotidiana. Con lo cual encontramos una definición mucho más a tono con la definición de Marshall y mucho más específica en cierto sentido. Está centrando el estudio de la economía en
las relaciones sociales que tienen que ver con el intercambio y con la producción. No es en cualquier situación donde haya fines y medios escasos que tienen usos múltiples, como la define Lionel Robbins. Vayamos con dos definiciones más. La de Stiglitz, como para sumar alguna definición más, dice: la economía estudia cómo los individuos, las empresas, el gobierno y otras organizaciones dentro de nuestra sociedad toman decisiones, y cómo estas elecciones determinan el uso que la sociedad hace de sus recursos. De nuevo, recursos, decisiones, pero centrados en individuos, empresas y el gobierno y las organizaciones. Acá está un poco más centrada en los sujetos que van a tomar esas decisiones. A mi entender no cambian mucho la definición, y la que sí me interesa es la de Samuelson, porque yo antes les dije, ¿cuándo se establece esta definición de Stiglitz y se la toma como la definición estándar de los manuales? Bueno, en realidad el primer manual que existe de economía es el Samuelson. Este manual se establece desde la década de 1960 en adelante. Samuelson fue premio Nobel antes que eso, y fue el manual que se continuó usando durante mucho tiempo y del cual se empezaron a armar estos esquemas de manuales por los cuales los economistas hoy estudian, por lo menos o al menos en los primeros años de su formación. Por lo tanto, vayamos a la definición del Samuelson. Esta es de la edición de 2010. El libro, el manual de Samuelson han tenido, no sé, no 20 y pico de ediciones. Y Samuelson dice: la economía es el estudio de cómo las sociedades utilizan los recursos escasos, recursos para producir bienes y servicios valiosos y distribuirlos entre diferentes individuos. De nuevo, muy a tono con la definición de Robbins, pero de nuevo hay como un poquito de especificidad, ¿no? En producir bienes y servicios valiosos y distribuirlos. Vincula los recursos con la producción y la distribución entre diferentes individuos, pero está hablando de bienes y servicios, está hablando de la esfera de la economía, no está hablando que en cualquier situación donde tengo fines y medios escasos que tienen usos múltiples, bueno, eso compete al objeto de estudio de la economía. Cuando el economista considera que hay una serie de individuos con sus preferencias en el mercado y que en base a las mercancías o el dinero que tiene va a tratar de adquirir las mercancías o los bienes que quiera intercambiar por esas mercancías o dinero que tiene, bueno, estamos considerando que los recursos cayeron de alguna manera al cielo, ¿no? Estamos haciendo un análisis del mercado. Y en el mercado nosotros estamos considerando que los individuos tienen un tipo de comportamiento que lo estamos presuponiendo. Se van a comportar en la esfera del mercado a través de su interés propio, decía Adam Smith, ¿no? ¿Por qué? Porque la esfera de las relaciones de los intercambios es la esfera de los intercambios económicos del mercado, es la esfera de la sociedad civil. Y en la sociedad civil, los individuos, suponemos en esta sociedad civil moderna, que los individuos se comportan a través de su propio interés. Por ende, yo ahí tengo un montón de determinaciones del comportamiento, cómo estoy suponiendo el comportamiento de los individuos económicos en esa esfera. No somos siempre comportamientos individuos que nos comportamos de manera egoísta. Hay en un montón de aspectos de nuestra vida que no tenemos ese tipo de comportamiento. En la familia, en relaciones de amistad, y se puede dar un montón de otros ejemplos que podríamos buscar. Por ende, al trasladar el supuesto análisis económico a esferas de comportamiento que no tienen que ver con esta esfera que estamos analizando, para mí lo que se hace es sacar al herramental y a los conceptos de la economía del contexto en el cual fueron elaborados. Y después, en muchos casos, los economistas, al menos mi opinión, es que terminan abordando un montón de supuestas problemáticas desde un enfoque económico sin tener en cuenta el contexto en el cual fueron elaborados el herramental teórico para ese estudio. Por ende, yo coincido con un montón de economistas modernos que la definición de Robbins es muy amplia. Es muy amplia y esto permite que haya un montón de investigaciones que se plantean desde una supuesta perspectiva del campo de las investigaciones económicas, pero que yo creo que no las quiero menospreciar por eso, pero creo que quedan por fuera, porque su objeto no lidia con los conceptos y el contexto que
la teoría económica a través del tiempo ha desarrollado para abordarlos. Así que eso fue todo, jugando con estas dos breves descripciones. Lo que creo que van a encontrar hoy es, no sé si hay una discusión abierta de esto, pero sí van a encontrar diversas definiciones. Van a encontrar definiciones de acuerdo a la de Robbins, alguna definición que trae algunos resabios de Marshall y después algunas definiciones más que yo quisiera retomar en futuros videos, más que nada que tiene que ver con autores dentro de la economía que no van a tener ni la definición de Robbins ni la definición de Marshall. En particular, podríamos pensar autores que han estado dentro de otras escuelas del pensamiento económico y que han perdurado a través del siglo XX. Pero eso fue todo por este video. Muchas gracias.